sino que nos vamos a entrar a cómo crear nosotros una marca con un simbolismo. Entonces, ese vendría a ser más que nada el objetivo de la clase de hoy. Vamos a reconocer un poco algunas técnicas de cómo nosotros podemos crear nuestra propia marca o nuestro propio logo a partir del estudio de la deconstrucción de algún significado que para nosotros tenga valor personal, valor emocional, valor profesional. Entonces, el ejercicio que tenemos que ejecutar esta semana como tarea, pero no se los voy a dar para el miércoles porque quiero que quede bien hecho y es muy poco tiempo, 2 días obviamente. Así que vamos a hacer el diseño de su marca personal o su logotipo personal, que lo vamos a usar el resto del semestre en la materia, pero ya le vamos a dar esa connotación o ese simbolismo que ustedes quieran darle para que no solamente sean mis iniciales, no FES en mi caso, sino que vamos a buscar si mi logo yo quiero que sean mis iniciales, cómo le doy algún significado más profundo. Mi fecha de nacimiento ahí que esté incluida en las letras camufladas, o no sé, mi marca favorita, o el estilo de música que a mí me gusta, los colores de la bandera de mi país, algo que me represente, que me identifique, solo a mí y a nadie más. Entonces, como les digo, vamos a analizar hoy día qué significan algunas formas, algunos colores, algunos números, algunos tipos de letra, cómo abstraer o cómo deconstruir una forma para convertirla en una forma abstracta y de ahí trazarla en un símbolo o en un icono. Y finalmente vamos a estudiar justamente cómo crear nuestro logo basándonos en algunos logotipos que ya existen, que han utilizado este tipo de técnicas para la creación de su marca. Así que ya está en plataforma. Lo único que me falta subir es el PowerPoint, que inmediatamente terminamos la clase y lo subo, pero se los voy a compartir desde mi pantalla. La tarea también ya está subida por si acaso en plataforma, así que cualquier duda la pueden revisar ahí, siempre con calma, por si a mí se me escapa algún detalle el día de hoy. Muy bien, ahí está. Significados ocultos, sé que suena medio misterioso eso, medio esotérico, y la verdad que sí, lo es. Entonces van a ver que hay varias cosas que tienen sus símbolos o sus significados secretos, o tal vez no son secretos, pero no cualquiera los conoce y obviamente no están como que a simple luz a la vista de todo mundo, a no ser que uno se meta a estudiar ciertos temas donde, bueno, van apareciendo los significados de lo que vamos a ver a continuación. Primero que nada, vamos a estudiar un poco los números. ¿Qué significan los números según diferentes personajes o historiadores o culturas? Y bueno, dentro de todo lo que son los números está el concepto de la numerología, que es el estudio de los números, precisamente, que nos dice que cada número tiene un significado secreto, un porqué o una razón detrás de ese número. Por otro lado, nos dice que hay números que son positivos, negativos, como ustedes saben en las leyes matemáticas, pero en el mundo del simbolismo no se aplican esas leyes tan racionales, sino que nos vamos más que nada a la connotación numérica. Entonces es probable que veamos varios significados diferentes de un mismo número según distintas civilizaciones o culturas de personas, que eso ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Siempre va a variar en función a la persona que tiene posesión de ese significado. Entonces, comenzamos con el número 0. A ver, para darle su toquecillo de interacción aquí a la sesión en esta primera parte sobre todo, me gustaría que alguien se anime a decirme qué cree que significa el número 0. Eviten googlearlo porque obviamente está en internet si ponen significado del número 0 y lo van a saber, pero ¿qué creen ustedes así a conciencia, por más que estén equivocados? A ver, ¿quién se anima a darme su opinión? A ver, de lo que yo sabía es de que antes, o sea, los números siempre fueron de que por los ángulos que tenían. Entonces el 0 es de que no tenía ningún ángulo, ¿me entiendes? Entonces, esa siempre fue mi relación, 0, ningún ángulo. Es lo único que podría aportar. Gracias, José, por la intervención. En ese sentido, sí, eso tiene que ver con la creación del jeroglifo o del símbolo del número 0, que es como un símbolo único, no sin ángulo, efectivamente, eso es correcto. Pero, ¿cuál es el simbolismo del número 0?
no su representación literal. A eso me refería. O sea, si yo, por ejemplo, me pongo un número 0 tatuado en el pecho, ¿qué significa para mí ese número 0? Entonces, bueno, aquí va la respuesta. Número 1 significa nada, significa el vacío, significa algo apagado. Ustedes no sé si ya vieron electricidad y electrónica, pero normalmente cuando están programando Arduino o haciendo algo con LEDs, el 0 está off, el 1 está on, como que pasa la corriente o no pasa la corriente. Entonces, encendido, apagado, positivo, negativo. Bueno, ahí tenemos el código binario entre el 0 y el 1. Es como un lenguaje permanente de esos dos números, pero si solo tomo el 0, tengo estos conceptos que ven en pantalla. Entonces, por otro lado, tenemos el abismo, que quiere decir como el vacío, justamente donde no hay nada. Si hablamos del universo o del mundo, es como que antes de que exista el universo, ¿qué había? No había nada, era el vacío, literalmente. Entonces, eso igual representa el número 0. Antes del origen, por eso nos dice acá, y tiene ese misterio. Después está lo nulo, lo inexistente o lo ausente, lo que no hay. Todos esos son como que significados que tiene el número 0. Algunos serán muy literales, como decir vacío o nulo. Es evidente que el 0 representa la nulidad, pero otros, como pueden ver, son más abstractos, no tienen ese simbolismo más esotérico. Entonces, por ejemplo, la palabra abismo o decir la nada, bueno, es como un poco más místico, ¿no? Después tenemos el número 1, que siguiendo la línea, como les decía, de los números, en este caso 0 y 1, que vienen a ser los códigos binarios, tenemos el siguiente significado. El 1 nos da la denotación de que es una unidad, o sea, una sola cosa, un todo. Después, que es el primero en algo, ¿no? Entonces, que llegó primero o que fue el primero en. Por ese motivo tiene esa denotación casi de lujo, el número 1, y como pueden ver en pantalla en algunos de estos loguitos, el 1 justamente lo aprovechan como que mi marca es la número 1, ¿no? Después nos dice que es algo único, que yo solo lo tengo, o yo solo lo hice, o yo solo pude lograr algo. Es auténtico, original, es el mejor, es lo máximo, el número 1, es encendido, activo, ambicioso, innovador, creativo. Bueno, son algunas de las asociaciones que hay con el número 1. Y como pueden ver en estos logos, hay diferentes formas de abstracción del número 1, de modo que si ustedes en su logotipo quieren usar el número 1 porque sienten que alguna de esas palabras los representa, o porque nacieron el 1 de enero, o porque de alguna manera hay el número 1 en su teléfono o algo que los identifique con este número, bueno, aquí tienen técnicas de la Gestalt o de alguna de otras opciones que vimos o que vamos a ver de abstracción geométrica para poder crear una composición atractiva con estos números sin que sean tan literales como algunos de los que se ven acá. Este 1 es muy obvio, en cambio este 1 de colores está muy bonito, por ejemplo, o este 1 diagonal igual se ve más decorativo porque está en un ángulo a 45 grados, o este 1 del edificio, fíjense que, bueno, tiene la realeza porque resalta ese edificio en toda la ciudad. Entonces, depende cómo lo usemos, puede tener un impacto muy interesante este número. Número 2. ¿Quién se anima a probar su suerte? ¿Qué significa el número 2? ¿Qué representa? ¿Qué simbolismo tiene este número? ¿Qué nos dice Mica? A ver. ¿Qué es segundo lugar? Subcampeón. Un patito, dice. Buenísimo, gracias, Mica. Sí, es verdad, a veces he visto que el número 2 lo usan para pintar un patito, le aumentan un pico, una colita y te enseñan a dibujar patos en el colegio. Pero simbolismo oculto, esotérico, a eso vamos. Entonces, por ejemplo, el número 1, si yo les pregunto en una hoja
cómo puedo dibujar una forma que represente el número 1 y que no sea la forma del número 1, ¿qué dibujarían ustedes, digamos en Rhino, si les digo qué objeto representa el número 1? ¿Qué insertarían ustedes en su escenario tridimensional? ¿Qué geometría, qué forma, qué figura, qué objeto? A ver, vamos, planeando. ¿Qué dicen? ¿Pueden equivocarse? ¿Una línea? Una línea, dice Fabi. Ya, yo te pregunto, Fabi, gracias por el aporte. Para dibujar una línea, ¿qué necesito? ¿En Rhino? En Rhino, ¿cuál es el proceso para dibujar una línea paso a paso? O sea, no me digas el nombre del comando, digamos, pero ¿qué te pide? Haga esto y haga esto, digamos. ¿Cuáles son esos 2 pasos para dibujar una línea? Ya, primero poner el punto y apretar Shift, ¿no? Y que se quede recto. Algo así. Y después Para soltar. dibujar una línea necesitamos hacer 2 puntos, justamente el punto 1 y el punto 2. Entonces la línea, como pueden ver aquí, en la parte superior derecha, 2 puntos unidos por una línea. En realidad la línea representa el número 2, no el número 1, porque la línea, por más que sea una línea, esa una línea necesita un punto de inicio y un punto final. Entonces el número 2 simbólicamente representa eso, ¿no? El inicio y el fin. Entonces, nuevamente vean qué interesante se pone el concepto. Y por otro lado, tenemos la dualidad, es decir, lo frío y lo caliente, arriba y abajo, lo bueno y lo malo, el yin y el yang. Entonces, todos esos conceptos entran dentro del número 2, que representa justamente la dualidad. Pero si hablamos de una forma, les decía, ¿qué forma o qué figura representa el número 1? Entonces no sería la línea, sino que sería el punto, porque el punto solito es un punto, y varios puntos ya son un grupo de puntos, ¿no? Pero para hacer una línea necesito mínimo 2 puntos, por eso se asocia con el número 2. Y siguiendo esa línea, ¿qué representa entonces el número 2? Sensibilidad, sentimientos, pareja o la relación, empatía, cooperación, colaboración entre una y otra persona, equilibrio, como les digo, lo bueno, lo malo, el bien y el mal, etc. Un diálogo, porque para dialogar se necesitan mínimo 2 personas para poder tener una comunicación. Dualidad, inventivo, intuitivo, son algunas de las palabras que nos lanza Internet. Y ahí tienen algunas maneras de cómo abstraer o cómo deconstruir este hermoso número para que generen formas diferentes a partir del mismo elemento. El que más me llamó la atención de estos números 2 de la pantalla es este 29, que es un canal de televisión que se llama Red 29. ¿Por qué me llamó la atención? Porque vean que el diseñador logró abstraer el número 2 con el número 9 dentro de un mismo icono, en un mismo símbolo, en un mismo número prácticamente. Y por otro lado me gustó mucho que ocupa un principio de los que ya analizamos, que nos muestra un número 2 que en realidad no está ahí, pero que lo podemos ver claramente por el principio de figura y fondo, ¿no? Se ve el blanco y se ven los colores. Entonces mi logo son los colores, no es el número 2, pero está ahí implícito ese número 2 en esa marca. Entonces, bueno, estrategias adicionales para que ustedes puedan tratar de aplicar algo en la creación de su propia marca. Número 3, ¿quién nos da su opinión? A ver, ¿qué representa este número? Creo que es un poco más fácil porque es más común el número 3. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Rodrigo. ¿Estás por ahí, Rodri? El fracaso. El 3 no es el del fracaso. ¿El 3 qué decís, perdón? Del fracaso. El fracaso. ¿Por qué el fracaso, si se puede saber? O sea, pues, por ejemplo, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. A ver, tercera posición, el segundo perdedor. No sé, es lo primero que se me vino a la mente. Buenísimo, José, muchas gracias. Aquí estoy yo. ¿Vos, A mí Rodri, se qué me vino, opinás?
un símbolo satánico, algo satánico, o sea, por lo que normalmente la mayoría de las cosas terminan en 3, digamos, 3, 3, 3, digamos. Y entonces eso es para mí, algo así. Algo satánico. Y lo mismo que José también, el fracaso, pues la mayoría de las veces son 3 lugares, digamos, primero, segundo y tercero. Ok, muchas gracias a los dos. A ver, le voy a preguntar a una chica, vamos a ver si tiene la misma percepción de estos jóvenes satánicos. ¿Qué dice Natalia? No sé si vos tenés alguna connotación distinta para el número 3, Nata. La verdad que me impresionó cuando dijo la hora, o sea, satánica, porque se supone que es la hora del diablo. Exacto. Y además, bueno, los 3 puntos, por lo que están 3 puntos ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias a los 3. Les voy a contar. A ver, el número 3 nace básicamente, simbólicamente hablando, de la siguiente asociación o la siguiente lógica. Si con el número 2 teníamos arriba y abajo, con el número 3 tenemos arriba, abajo y el centro. Si con el número 2 teníamos bueno y malo, con el número 3 tenemos el que no es ni bueno ni malo, el neutro. Y de esa manera se repite esa asociación con el número 3. Entonces, me da un poco de risa lo que dijo Rodri, sinceramente no por burlarme, sino porque vas a ver que es en realidad todo lo contrario a un símbolo satánico. El número 3 representa la triada o la Santísima Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o del cielo, el mar y la tierra, digamos. O sea, hay siempre esa lógica de atar 3 elementos. Por otro lado, es la figura más estable. ¿Por qué? Porque nos propone el triángulo, y el triángulo es la base de la geometría. O sea, si yo le quito un lado al triángulo, no puedo generar ninguna figura, ninguna forma, porque solo tengo 2 líneas, y con 2 líneas no hago nada. Para crear la primer forma, la forma primitiva, mi triángulo, y ya de ahí en adelante tengo la primera forma, la pirámide, y ahí se va convirtiendo en un tetraedro, y bueno, van surgiendo nuevas formas, mientras yo voy aumentando lados y caras, ¿no? Entonces, eso significa, eso representa el número 3, como les digo. Tenemos la triqueta, que es este símbolo nórdico o griego que usaban hace miles de años. Esta es la Santísima Trinidad, justamente. Y bueno, según la cultura también se dan distintas connotaciones. Nada raro que si se usa dentro del satanismo, por ejemplo, el número 3, puede que sí denote a las 3 figuras satánicas, por decirle Lucifer y tanto, ¿no? Entonces, depende mucho de la connotación que le dé cada cultura, eso es evidente. Pero como más lo van a encontrar ustedes es como yo les comentaba, como un símbolo de equilibrio, como un símbolo de neutralidad y estabilidad. Y por otro lado tenemos algo enérgico, algo talentoso, algo independiente, que son algunas palabras que nos daba Internet, ¿no? Y ahí hay varios loguitos que también utilizan no solamente el número 3, por si acaso, esto sí quiero aclararlo. Si ustedes deciden que su logo que van a crear con la tarea de hoy debe llevar un número, el número no tiene que ser literal. O sea, si ustedes quieren, hacen un número si se ve bonito, o combinan un número con una letra. Pero por otro lado, si ustedes prefieren, pueden usar algún elemento que simbolice el número 3, como por ejemplo el triángulo. O en este caso, fíjense que tenemos 3 personitas con los brazos levantados. Entonces, igual estoy viendo el número 3 en ese logo, aunque no tenga literalmente la palabra 3 o 3 o el número 3. Bueno, de aquí en adelante me voy a acelerar un poquito con los números, porque tampoco es que tengan un significado metafísico súper espiritual escondido, sino que son cosas muy similares, y después se vienen las formas, los colores, las figuras y otras cosas más. Entonces no quiero que me coma el tiempo hablando solo de los 10 números primarios. Por lo tanto, estos últimos 6 números le voy a meter un poquito más acelerado. También representa estabilidad, pero no como el triángulo, como la figura más estable, sino estabilidad como el cuadrado, como la primera figura geométrica creada por el hombre, construida artificialmente, y representa justamente al planeta Tierra.
por las 4 coordenadas, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste. Polo sur, polo norte y el meridiano de Greenwich o la línea del Ecuador. Entonces, cuando ustedes ven una cruz, en realidad lo que esa cruz está representando, más allá de algún significado católico, cristiano o religioso, es la división de 4 cuadrantes, 4 polos, para darle justamente estabilidad. Y al mismo tiempo estoy partiendo simétricamente 4 elementos de un todo. Entonces son las mismas medidas que se están repartiendo en 4 partes iguales. Entonces, dentro del número 4, bueno, hay todos esos símbolos que ustedes pueden ver, incluyendo la cruz y todas las variaciones de cruces, ¿no? La cruz andina, la cruz azteca, la cruz maya y todos los tipos de cruces. Y dentro de lo que ya son aplicaciones de logos o marcas con este número, ejemplo, donde el número 4 incluye una letra E en su interior, pero podemos reconocer los dos objetos por el principio de figura y fondo, ¿no? Y después abajo, bueno, tenemos algunas descomposiciones del número 4 que lo combinan con texto o con colores diferentes para volver a construirlo de manera distinta. Significado: estable, práctico, rebelde. Cosas que nos da la web. Número 5. El número 5 es muy mágico. Este número sí que es súper mágico, de verdad. Sobre todo si hablamos en sentido pitagórico o en sentido geométrico. ¿Por qué el número 5 es tan preciado? Porque la forma que representa el número 5 es el pentágono de 5 lados, o la estrella que vendría a ser el pentagrama, ¿no es cierto? Van a ver a continuación que tiene varias connotaciones, igual el pentagrama o la estrella, ya sea si va hacia arriba o si va hacia abajo, y bueno, otras asociaciones más que se les dan. Pero lo interesante de este número, hablando, como les digo, matemáticamente, es que es un número, bueno, no, creo que no se me insertó esa diapositiva, o qué habrá pasado, según yo estaba. Pero el número 5, al representar justamente lo que les estoy diciendo, representa el pentágono, y el pentágono está basado en el número áureo. Entonces, terminando estos 10 números primarios, vamos a ver las características del número de oro o el número phi, que es un número que sale de una proporción divina, que tal vez ya lo saben eso porque seguro en sus primeros semestres se los han tenido que enseñar en alguna materia de historia, del arte o algo similar. Y si no todavía, pues bueno, lo conocerán a continuación. Entonces ese es el número 5. El número 6 se caracteriza también por la figura o forma del hexágono, que es una de las formas que más se repiten en la naturaleza. Ustedes van a ver que es una forma orgánica y al mismo tiempo es una forma inorgánica, porque esta forma está presente en el ADN del ser humano, está presente en las células de los huesos, de los tejidos, está presente en las ramificaciones de los árboles, en un montón de cosas de la naturaleza. Y por otro lado también se la observa en muchas estructuras artificiales que han sido creadas por el hombre. Entonces tenemos desde los nanotubos de carbono, que son la base de la nanotecnología, y está basada en el hexágono, justamente, o en el número 6. Ahora, si hablamos en símbolo metafísico, pues obviamente, como decía hace un momento Rodri, puede ser asociado al 666, que bueno, todos saben que es el número de la bestia, ¿no? El número del anticristo, según la Biblia. Y entre lo que nos dice Internet de palabras asociadas al 6, cariñoso, comunicativo, fiable, son algunas de las que encontramos. El número 7, a ver, creo que este es uno de los más populares, de los que la gente cuando le pregunta ¿cuál es tu número favorito? 7, ya dicen así por defecto, como que tenemos grabado ese número en nuestro chip. Y bueno, creo que normalmente sucede eso, ¿no? ¿Qué creen que significa? A ver, ¿quién lo sabe? ¿O qué representa el 7? La unión entre el cuadrado y el triángulo. La unión del cuadrado y el triángulo, dice Joel. Mira, interesante porque se lo ven las imágenes, el 4 más el 3 es el 7, es correcto, de alguna manera se pueden integrar esas dos formas de sumar un número 7. Ese es uno de sus simbolismos, es correcto. Después tenemos lo que son las estrellas de 7 puntas, o lo que vendría a ser en este caso, heptágono sería de 7 lados, no hexágono. Y después de eso, si hablamos de un simbolismo secreto, está el número de la suerte, pues obviamente, porque en los casinos, creo que cuando uno se saca el 777 en la maquinita tragamonedas es como que se sacó la lotería.
Entonces, este número está justamente asociado a lo espiritual, a la fortuna o la buena suerte, y a lo intranquilo o inquieto. El número 8, que viene a ser como el doble del número 4, más o menos lleva ese mismo significado de equilibrio, estabilidad, planeta Tierra, coordenadas, pero además, si ustedes lo giran el número 8 en este sentido, se vuelve el infinito, ¿no es cierto? Y como forma, representa el infinito, porque no tiene principio y no tiene fin. Pero si lo deconstruimos, está conformado por dos círculos o por dos circunferencias. Entonces, estamos hablando de que se ocupa el número 2 dentro del número 8, porque está compuesto por dos elementos simétricos. Es como que a medida que van creciendo los primeros números más bajos ya están implícitamente metidos en el significado de los números más altos. Entonces, se va repitiendo la misma lógica. Y lo mismo van a ver después para el número 9, es como la multiplicación de 3 al cubo, o 3 veces 3, 3 por 3 por 3. Entonces, el número 9 igual se asocia con una grilla de estabilidad ortogonal, 3 elementos, con la estrella de 9 puntas, que es de los Bahá'í, con el elemento que sería este pentágono de 9 lados, bueno, ¿qué es? Pues nonágono, se dirá. ¿Quién sabe cómo se dice un polígono de 9 lados? Si de 10 es decágono y de 8 es octágono, será nonágono. Nonecaedro, creo que era. Nonecaedro, a la pinta. Noneágono. Bueno, tarea para la casa, ya saben cómo se llama la figura de 9 lados. Y esta forma, o este número, perdón, nos da la palabra activo, determinado, valiente. Entonces, de esa forma, cerramos lo que serían los primeros 9 números más el 0, 10, y entramos al número de oro, el número phi, que sale de la famosa proporción áurea, proporción divina, o el número de oro, descubierto hace muchísimo tiempo por Fibonacci, que era un matemático llamado en realidad Luca Pacioli, y que él descubre esta serie de números, ¿no? Que si yo los voy sumando un número con el anterior, la relación entre esos números se va manteniendo a lo largo de toda la progresión aritmética. Entonces, por ejemplo, si yo sumo 1 más 1, me da 2, y 1 más 2 me da 3, entonces 2 más 3 me dan 5, y 5 más 3 me da 8, y 8 más 5 me da 13, y de esa forma yo voy logrando esa proporción numérica. Ahora, ¿cuál es el número phi, o el número de oro, digo, o áureo? Si yo divido, por ejemplo, 13 dividido 8, me debería dar el número áureo. Si yo divido 8 dividido 5, me debería dar el número áureo. Si yo divido 5 dividido 3, me debería dar el número áureo. Entonces siempre respetan la misma proporción. Y para ponerlo a prueba y no quedarnos con la duda, se los adelanto, no es preciso en los decimales, pero sí es bastante preciso por lo menos en el número entero y el primer decimal. Entonces fíjense, si yo divido 13 dividido 8, me da 1.625. Si yo divido 8 entre 5, me da 1.6. Si yo divido 5 entre 3, me da 1.66666. Si yo sumo 13 más 8, me da 21. Y si divido 21 entre 13, me da 1.615 tanto. ¿Ven? Se cumple la ley perfectamente. Entonces, ¿de dónde sale esta famosa regla o esta ley del número de oro? El número áureo, el número phi, que es 1.62 tanto, tanto, tanto. Sale de esta fórmula matemática que nos dice que A es a B como A más B es al todo. Entonces sé que decir eso suena súper confuso, así que aquí está la versión en la fórmula. La relación del pedazo más largo de A con respecto al pedazo corto que es B es la misma relación que tiene la línea completa con respecto al pedazo azul que es el más largo. Entonces, si yo divido, en otras palabras, este número chico entre este número grande, va a ser lo mismo que yo divida la suma de los dos números entre el número grande. En palabras más claras todavía, es como si este fuera el 5, este fuera el 3. O sea, tengo una línea que mide 5 centímetros, tengo otra línea que mide 3 centímetros, y el total de esa línea es 8 centímetros. El 5 con el 3 y con el 8. Si yo divido 8 entre 5, me da 1.6.
y si yo divido 5 entre 3, me da 1.6. A eso se refiere esta famosa lógica del número áureo, número divino, proporción áurea. Bueno, 1000 nombres le van a encontrar en internet. Entonces, perdón que deje de anotar esto, voy a borrar, clear, listo. Y vean que tenemos distintos logotipos, marcas que han utilizado en teoría la proporción divina para crear su imagen, su icono, su símbolo o su elemento gráfico visual que los identifica. Entonces, en el caso de Mac, ahí veíamos varios de los círculos que componen el mordisco o la parte de la hoja de arriba o la base inferior, todos ellos basados justamente en el rectángulo áureo y en proporciones divinas. Si analizamos el logo de Twitter, pues de la misma forma surge de una composición de un rectángulo áureo con varios círculos que tienen esa misma proporción entre ellos. Si analizamos acá otro logo X de un canguro, vean que también se puede crear a partir de la base de este ratio que vendría a ser la proporción. Tenemos el loguito de un zorro abstracto, muy bonito, muy interesante, y ese zorro, vean cómo también está creado a partir de un rectángulo áureo y unos círculos que tienen esa proporción. No me pregunten dónde están esos círculos ubicados o cómo sabe el diseñador que este de arriba tiene relación con este de abajo. Eso ya son detalles, así que bueno, solo manejará el diseñador qué lógicas utilizó para que esto sea proporcional. Pero hay algunos logos que sí son más claros cómo se creó la proporción. Por ejemplo, aquí tenemos el de Pepsi, y fíjense que la relación que hay entre el círculo más grande con respecto al círculo más chico es áurea. O sea, si yo divido el diámetro de mi círculo grande entre el diámetro de mi círculo chico, me da el número de oro. Y lo mismo con el rectángulo de Nat Geo, National Geographic, si yo divido el alto entre el ancho, me va a dar el número phi. Y acá tenemos algunos loguitos extra que usan la misma regla de basarse en la proporción divina o en el número áureo, como Chevron, Toyota, Pepsi o este que no sé de qué será. Entonces, bueno, eso es el número de oro y ahí vimos algunas aplicaciones de ese famoso número en proporción de logotipos y marcas muy conocidas, ¿no? Cerramos con este que es el logo de Google aplicado obviamente a su buscador, a su plataforma de búsqueda, con el micrófono y con incluso la barra de búsqueda de la parte inferior, que como pueden ver está basada en un rectángulo áureo, o sea, respetan ciertas proporciones, verticalmente, horizontalmente, la proporción de la parte azul del micrófono con respecto al ancho total del micrófono, o la parte roja de aquí abajo con respecto a la altura total de esta letra U. Si yo voy dividiendo esta altura entre esta, me va a ir dando ese mismo número. Entonces eso quiere decir que estoy trabajando con proporciones divinas. ¿Cómo podrían usarlas ustedes estas proporciones en su logo o este número? Simplemente tendrían que hacer un rectángulo y dentro de ese rectángulo divino que mida con las proporciones divinas, ustedes tendrían que insertar su imagen principal y bueno, tratar de respetar un poco siempre esa relación proporcional. Aunque sea en un elemento, no necesitan hacerlo todo con proporciones divinas, pero por lo menos como ven acá, una parte del logo con respecto a otra y listo. Si es que usan esta técnica, ¿no? Obviamente. Bueno, esos son números. Empezamos con las formas y aquí ya se pone más interesante la cosa porque como diseñadores nosotros hablamos con geometría. Nos comunicamos a partir de formas en 2D y en 3D. Para empezar les hago una pregunta de examen súper importante. Geometría descriptiva básica. ¿Cuál es la diferencia de una figura y una forma? A ver, ¿quién me puede decir? Diferencia entre figura y forma. ¿Quién sabe la respuesta correcta? Está facilinga, nadie la sabe. Yo no sé si estoy seguro de mi respuesta. ¿La puedo decir? Claro que sí, Miguel, adelante. Dijo figura y forma, ¿no? Correcto. Bueno, una figura son las que tienen lados, ángulos, aristas iguales. O no. O eso ya es otra cosa. No, es eso. ¿La estás leyendo o la asimilaste? La asimilé. ¿Y una forma qué es entonces? Son formas que son perfectas, por así decirlo. Formas muy proporcionales. ¿Una acumulación de figuras?
Entiendo a dónde quiere llegar Miguel. ¿Qué dice Joel, perdón? Una forma es una acumulación de figuras. Una forma es una combinación de figuras. Me gusta esa descripción, si bien no es la más exacta, me gusta porque ahorita van a ver que tiene su lógica. A ver, vamos a hablar de formas. Para eso les voy a dibujar rápidamente aquí en pantalla un fondo blanco, antes que nada, y voy a dibujar sobre ese fondo. Bueno, rosa, no blanco. Ya, y líneas, aquí está. A ver, el triángulo, por ejemplo, es una figura. El círculo es una figura. El cuadrado es una figura. El rectángulo es una figura. ¿Quién sabe cómo se llama esta figura que acabo de dibujar aquí abajo? Geometría descriptiva 1. A ver, designers. Trapecio. Eso, Fabi, trapecio o trapezoide, perfecto. Bueno, tenemos el hexágono, tenemos el octágono, todas las figuras, como ustedes ven en pantalla, son objetos bidimensionales. O sea, todo lo que vemos en 2D, plano, que solo tiene lados, ángulos y caras, vendría a ser una figura. O sea, solo tiene una cara plana. Si yo relleno este triángulo, esa es su cara. Si yo relleno este círculo, esa es su cara. Si yo relleno este, y así sucesivamente. Esas son figuras. Ahora, ¿cuáles son las formas? Son objetos tridimensionales. Pero, por ejemplo, una figura puede ser esto también. Puede ser un garabato, puede ser una cosa con curvas, puede ser un corazón. La figura de un corazón debería ser en realidad no la forma de un corazón. Ahora, una forma es, como les digo, un objeto tridimensional. Ya sea un cubo, ya sea una pirámide, ya sea una esfera. Entonces, lo que dijo Joel no está descabellado, de que una forma es la unión de figuras, porque una caja es la unión de varios cuadrados, una pirámide es la unión de varios triángulos, una esfera es un círculo tridimensional, una caja es un rectángulo extruido. Entonces, si se dan cuenta, tiene nomás su lógica esa respuesta, por más que no haya sido muy precisa. Entonces, bueno, eso no tiene mucho que ver con el tema, pero vale la pena la aclaración, para que ahora que vamos a hablar de geometría quede claro, cuando digo figura, ¿a qué me refiero? Y cuando digo forma, ¿a qué me refiero? El día de hoy vamos a ver figuras. Entonces, aquí tenemos la primera figura. El círculo. ¿Qué representa esta figura circular o circunferencia? ¿Qué dice Agus? A ver, que está ahí con Sebas y con Carlos. ¿Qué representa el círculo? Yo creo que es algo, es como que representa, por ejemplo, el vacío representa nada y el lleno representa todo. El yin y yang. Ay, bueno, ahí respondió Seba. También. El yin yang. Perfecto, perfecto. Los dos tienen parte de lo correcto. La respuesta de Agus es un poco más certera. El círculo limpio no es el yin y el yang, si es que no tiene todos los colores y todas las... Si yo les quito un círculo aquí, ya es solo un círculo. Pero lo que dijo Agus es correcto. El círculo vacío puede ser el abismo, el vacío, la nada, el número 0. El círculo lleno puede ser el todo, puede ser la luna llena, puede ser la luna nueva. Entonces tiene muchas connotaciones también ese círculo, según si está vacío o lleno. ¿Qué significa el círculo? Movimiento, porque la rueda es redonda y gira y nunca se queda quieta. Cambio, transformación, mi verdadero yo, dice el infinito, porque no tiene principio ni fin, el círculo da vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, ahí nos hablan de que es un símbolo de la alquimia, también se usa mucho en el taoísmo, de ahí sale el yin y el yang. Y ¿qué más? Representa la protección, porque un círculo es donde yo me encierro para generar un límite entre mi yo y el entorno externo que está allá afuera. Entonces ese círculo me protege de todo lo que pueda haber allá afuera, ¿no? Por eso se usa como un símbolo de protección. Todos esos significados vienen asociados a la figura del círculo. Si ustedes en su logo desean hacer algo dentro de un círculo y ahí sus iniciales, sus números o algo para ustedes representa algo valioso, o porque ustedes no, es que yo soy todo un diseñador y siempre estoy en movimiento, por eso lo hice en un círculo. Bueno, ustedes ya después me explicarán por qué toman esas decisiones, ¿no? Ese es el círculo. Si nosotros apegamos un poquito dos círculos,
y logramos esa figura que ven en pantalla, se denomina la vesica piscis, que es como la vejiga del pez o la forma del pez, que en realidad es una figura nuevamente, no una forma. Esta figura de la vesica piscis o de la vejiga del pez, pues como ustedes ven representa la dualidad nuevamente, porque tengo dos elementos, dos círculos, lo bueno, lo malo, arriba y abajo, etc. Y la unión justamente entre un círculo y el otro, así como tengo dos elementos en la pantalla, dos círculos, al mismo tiempo tengo tres elementos porque tengo un plano, dos planos y tres planos. Entonces es como una mezcla del número 2 con el número 3 esta figura, y todos los simbolismos de la dualidad y del equilibrio y de la estabilidad del triángulo están metidos en este elemento de la vesica piscis. Y bueno, aquí nos dice que fue usado muy ampliamente desde la época de Pitágoras y tiene una proporción áurea esta figura. Si nosotros dividimos, fíjense, voy a dibujar aquí con el lápiz una línea recta. Si yo hago una línea, está con blanco, perdón, no se ve. Si yo hago una línea desde aquí hasta acá y hago otra línea, no, les voy a cambiar el color para esa otra, desde aquí hasta acá, ahí. La proporción que hay entre esas dos líneas me da también ese número áureo, se dice. Entonces, como les digo, es una figura que oculta simbolismos matemáticos detrás de la creación simbólica que tiene cada uno de esos círculos. Siguiendo, la próxima figura más simple es el triángulo, que ya lo hablamos con el número 3. Depende si está para arriba, depende si está para abajo, depende si está lleno, depende si está vacío. Puede estar asociado a muchos significados, simbolismos y connotaciones diferentes. ¿Qué creen ustedes que representa el triángulo? A ver, ¿qué dice Carlos Alvarado? O sea, aparte de como una unidad, triunidad se podría decir, yo creo que por lo menos en esta imagen a mí me da el sentido como que de movimiento, para arriba y para abajo, con una dirección, no sé. Muy bien, ahí está una de las claves. El triángulo me connota. Eso es muy correcto. Y bueno, es cierto, da unidad, como ya dijimos, caliente, frío, tibio, arriba, abajo, al centro. Entonces ese equilibrio está en la figura triangular. Acá nos dice que es un símbolo geométrico, y fíjense que se utilizaba por los nazis para representar a las personas que no trabajaban o que no querían trabajar, o a los que eran lejanos a su comunidad. Entonces les ponían ese sello triangular como que no, rechazado, como una flecha para abajo o una manito hacia abajo en lo que son los tiempos de Facebook. Entonces, bueno, esa es un poco la connotación. Después vamos a ver en la alquimia qué significaban los triángulos. No los vamos a dejar ahí, enseguida volvemos con ellos. Cuadrados, ¿qué son los cuadrados? ¿Qué representan? ¿Qué simbolizan? ¿Qué me dice Lara? Según tu percepción, mi querida Lara, ¿qué es un cuadrado? ¿Qué simbolismo puede ocultar un cuadrado? Igualdad. Son 4 lados iguales. Igualdad. Interesante. Se me ocurre eso. No. Ok, muy bien. Muchas gracias, Lara, perfecto. A ver, bueno, el cuadrado viene del número 4, efectivamente, que a su vez viene del número 2. Entonces tiene este tema de la dualidad, están paralelo y paralelo, hay un centro, hay equilibrio, es una figura norte-sur, este-oeste, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces tiene que ver con el espacio, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con coordenadas, precisamente. Y aquí en sentido más metafórico nos habla de que es la fuerza o fortaleza, la solidez, la seguridad, el orden. Esa palabra es clave, orden. Porque el cuadrado, obviamente si yo pongo uno al lado del otro, hago una grilla, y si lo pongo uno encima de otro, es súper apilable, ¿no es cierto? Es la forma perfecta para armar algo modular. Es la forma más modular que existe el cuadrado, al igual que el triángulo equilátero. Pero es más estable el cuadrado porque obviamente no tiene una cara con un ángulo extraño en la cual se pueda tropezar, sino que siempre está de pie.
Y aparte nos habla de que tiene estabilidad, honestidad, realismo, confianza, entre otros significados. El pentágono, y aquí está la figura que pensé que no había insertado en el PowerPoint, tiene igual una proporción divina escondida dentro del número 5, porque si ustedes dibujan una estrella dentro del pentágono, ese pentagrama o esa estrella de 5 puntas, fíjense que este lado verde dividido entre este lado negro me da la proporción áurea. Este lado azul dividido entre este lado rojo me da también la proporción áurea. Este lado rojo total entre este lado verde me da la proporción áurea. Entonces, todas las medidas son tan perfectas en este símbolo o en esta figura de la estrella o del pentágono, que bueno, enamoró a un montón de matemáticos conocidísimos en toda la historia. Aquí nos dice que representa la salud, el triángulo, pero en el lado derecho vemos el significado más esotérico y metafórico, no solo positivo, sino también la connotación más negativa, ¿no? Por un lado, las personas que practican Wicca, o esa religión o filosofía, usa el pentagrama con la estrella hacia arriba, el espíritu de las personas por encima de lo material. En cambio, cuando se invierte el pentagrama, que se lo asocia al satanismo, como decía hace un momento Rodrigo, se refiere a que lo material que está abajo es más importante que el espíritu que está arriba. Entonces se basa más en el materialismo, digamos, esa filosofía o religión. Entonces ahí tenemos algunas asociaciones también del pentagrama, donde en el que tiene la punta para arriba dicen que representan los 4 elementos y el éter, que vendría a ser la quinta esencia o el quinto elemento o el universo que nos rodea. Y en el sentido satanista o satánico, bueno, nos da los nombres de 5 de los demonios que ellos supuestamente adoran, ¿no? Eso vendría a ser con el pentágono. Ahora seguimos con el hexágono, que es nuestra última figura, antes de pasar ya a la última partecita, porque sí, ya son las 6, así que se nos va la hora y nos toca entrar a colores. El hexágono, ¿qué representa? A ver, ¿qué dice Gaby? Ya vimos el número 6. ¿Qué crees que es el hexágono como tal? No sé. La verdad que no tengo idea. Creo que ¿Qué animal te viene a la cabeza? ¿Animal? ¿O insecto? Ni idea. ¿A quién se le viene un insecto a la cabeza? ¿Qué van a Es la hacer? abeja. Bueno, el hexágono está muy asociado, como les decía, a las figuras que tenemos en el mundo natural, en el mundo orgánico. Y las abejas, como ustedes saben, cuando construyen sus panales de abejas, los hacen con formas basadas en el hexágono. Además de eso, tenemos figuras o formas tridimensionales igual basadas en el hexágono, como ser el dodecaedro, precisamente. Entonces, si ustedes ven en el mundo natural, hay muchísimos patrones geométricos que nacen a partir de la forma o la figura hexagonal. Desde lo que son los caparazones de una tortuga, lo que son las escamas de una serpiente, si ustedes se acercan con la lupa o el microscopio, van a ver que tienen forma semi-hexagonal. No son obviamente hexágonos perfectos, pero son como hexágonos deformados. Los copos de nieve crecen con una disposición, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, y de ahí se ramifican hacia afuera, pero siempre con 6 lados de base. Todo lo que son las formaciones de tierra, en el desierto, las dunas de arena, todo lo que son las burbujas, cuando ustedes se sirven un vaso de soda y espumea, bueno, van a ver ahí este tipo de patrones geométricos basados en el hexágono. Es la forma más orgánica que se van a encontrar. Por otro lado, representa la estrella de David, que tiene 6 lados, la estrella de Israel, y que al mismo tiempo está basada en los 4 elementos de la alquimia, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, y que están alrededor de un hexágono y generan el todo, la unión, la unidad de todos esos elementos con el universo. Y vean también que el hexágono está asociado a la Vesica Piscis, porque me da para construir un hexágono exactamente en el interior del círculo que estaría al medio de estos otros 2 círculos.
o puedo colocar 6 círculos y empezar a armar una especie de mandala inspirada o basada en el número 6 o en la forma hexagonal. Entonces, de esa manera vamos llegando hasta el dodecágono, que es una figura que tiene más de 60 lados, pero todos son lados triangulares. Entonces, esa es un poco la relación del número 6 con el hexágono y con las distintas figuras y simbolismos que tiene. Acá nos dice que, a ver, en teosofía y judaísmo representa la estrella de David, como ya lo vimos, y más abajo es una figura basada en las formas orgánicas y formas no orgánicas o inorgánicas. Es la base del ADN, de la columna helicoidal de ADN, y al mismo tiempo se usa mucho en moléculas bioquímicas, entre otros elementos naturales como los que les compartí hace un momento, como las colmenas de abejas. Cerrando lo que son las figuras, vamos a ver los elementos alquímicos, que son justamente los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra, o tierra y agua. Y aquí sí me gustaría preguntarles, a ver quién se anima a responderme así a conciencia, ¿por qué creen que este triángulo para abajo es el agua? ¿Por qué creen que este para arriba es el fuego? ¿Por qué esto sería tierra? ¿Por qué esto sería aire? ¿Quién encuentra la lógica escondida detrás de los 4 símbolos? Si los veo por separado, por ahí no me doy cuenta, pero si los veo los 4, creo que es un poquito más evidente. A ver, ¿quién se atreve? Yo creo. Nata, muy bien, vamos contigo, a ver. El agua yo creo que indica como que para abajo, y el agua está abajo, no sé cómo explicarlo. Ok, perfecto. Después el fuego se me hace porque empieza desde abajo y va para arriba, va creciendo. ¿Sí? Ok. Y la tierra, bueno, indica, por eso la línea también que está abajo y el aire arriba. No sé si será eso. ¿Qué decís de la tierra, perdón? La tierra que está abajo igual y que la línea es lo que marca y hace la diferencia con lo del agua, y lo mismo para el aire. Exactamente, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias ahí, Natalia. Es eso mismo. El agua, como ustedes ven, un triángulo que apunta para abajo, y si ustedes analizan el globo terrestre, nosotros vivimos en la Tierra, en el nivel medio, y abajo de nosotros, en todo lo que es la depresión, hay aguas, ¿no es cierto? Y arriba de nosotros está el aire, y más arriba del aire se dice que está el éter, o que cuando nosotros quemamos algo se vuelve plasma, y bueno, el fuego en sí representa algo que va más allá del mismo aire. Por eso, en teoría, cuando acomodamos los elementos alquímicos, se coloca primero el agua, el triángulo que apunta hacia abajo, luego la tierra, que es el triángulo hacia abajo con tierra arriba, luego el aire, que es como la reversión, como el opuesto del agua. Entonces, en realidad no se ordenan así como están acá, par y par, sino que el orden correcto es como que de abajo hacia arriba, todo ese viaje, esa trascendencia. Y aquí tenemos la tabla de los símbolos alquímicos, que ya es la tabla completa, no solo los 4 elementos alquímicos de fuego, tierra, agua y aire, sino que están los 7 planetas clásicos, los primeros elementos que se descubrieron en la alquimia, y como ustedes saben, la alquimia es la base de la magia y es la base de la química también y de la ciencia moderna, ¿no? Entonces, obviamente se descartaron muchas de estas teorías porque buscaban ahí cómo encontrar la piedra filosofal y todo eso. Eso es real, por si acaso, no es solo Harry Potter. Y utilizaban todos estos símbolos ocultos que tienen pues significados alucinantes si se ponen a estudiarlos un poquito más a fondo, muchos de ellos, ¿no? Bueno, y cerrando con las formas, ahora sí formas, ya no figuras, tenemos los sólidos platónicos, que no les voy a preguntar si saben qué significan, porque creo que ya están traumados con estas 5 formas después de modelado y maquetería. Así que ya lo hemos visto, ya les comenté yo que, bueno, igual representan a los 4 elementos, más como un quinto elemento está el éter, el universo o la quinta esencia o el espíritu, ¿no? Que sería el dodecaedro. Y al lado derecho que tenemos la dualidad de los sólidos platónicos. ¿Qué quiere decir la dualidad o los duales de los sólidos platónicos? Si ustedes agarran el cubo y lo colocan afuera de un octaedro, fíjense que justo las 8 puntas del octaedro chocan con las 4 caras del cubo. Matemáticamente esto es una belleza, hablando en términos de geometría. Lo mismo sucede con un tetraedro,
es el dual de sí mismo. Fíjense que el tetraedro cabe dentro de otro tetraedro. Y así es como tenemos un cubo dentro de un octaedro, a la inversa del octaedro dentro del cubo, o un dodecaedro dentro de un icosaedro, o un icosaedro dentro de un dodecaedro. Esa dualidad que tienen estas formas es impresionante, o sea, cómo se crearon formas que tengan la misma cantidad de lados, la misma cantidad de caras, la misma cantidad de ángulos, y que encima sean compatibles unas con otras. ¡Wow! No sé de dónde sale eso, pero de ahí sale la lógica justamente de los sólidos platónicos, el número 12 y un montón de otras cosas metafísicas escondidas. Bien, últimos minutos, tenemos 10 minutitos más, así que aquí me acelero a full para que lleguemos. Colores y significado de los colores. Esto ya lo saben, así que no me voy a detener. ¿Qué representa cada color según la psicología del color? Sabemos que los rojos son pasión, agresividad, lo prohibido. Naranja, creatividad, energía, hambre. Amarillo, amistad, confianza. Verde, naturaleza, tranquilidad. Azul, seguridad, etc. Bueno, lo que ven ahí. El blanco y el negro igual a veces tienen connotaciones diferentes dependiendo de la cultura donde se los ocupe, pero tradicionalmente representan lo mismo. El bueno y el malo, pureza, elegancia, poder, esos conceptos. No sé si lo saben, pero ya que estamos hablando de cosas medio esotéricas, digamos, se dice que los 7 chakras, que supuestamente son los 7 puntos energéticos del cuerpo humano, están asociados a 7 colores y a 7 notas o a 7 frecuencias musicales, digamos. Entonces, si ustedes ven desde el chakra raíz, que está en la base de la columna vertebral, a medida que vamos subiendo, tenemos los 7 colores primarios, que son básicamente rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, hasta llegar al blanco. Y son los colores que van como alcanzando hacia el blanco, que es el que está más arriba, que es el color de la luz, cuando uno alcanza el estado de la iluminación de la conciencia. Entonces, por eso se asocian esos chakras con esos colores y con las 7 notas musicales, ¿no? Y el número 7, nuevamente, vean cómo está escondido implícitamente en toda esta filosofía esotérica. Ahí tenemos qué significa cada color de los chakras, no según la psicología del color, sino según este tema más espiritual. Y por otro lado, aquí tenemos algunas marcas que utilizan diferentes colores para tener alguna connotación o alguna denotación que el cliente pueda percibirla a simple vista. Entonces vean cómo Nintendo, Coca-Cola usan el rojo, llama la atención, es dinámico, es agresivo. Ford, Facebook, el azul, ¿por qué motivo? Es serio, es profesional, es sincero, es íntegro. Si nos lanzamos al amarillo, DHL, McDonald's, es cálido, amable, positivo, estimulante, luminoso, como el sol, ¿me entienden? Entonces, fíjense el poder que tiene un logotipo según el color que utiliza detrás de ese logo. Yahoo, SoundCloud, Firefox, Barbie, UPS, Dakar, Nike, todos los que tienen en pantalla. Y aquí siguiendo esa misma tabla de colores y logos, pues ahí tenemos un montón de marcas adicionales ordenadas por tipos de colores, ¿no? Los azules está Pepsi, Skype, entre los verdes está Starbucks, entre los cafecitos está M&M, Hershey's, Snickers, la mayoría son chocolates o muebles, y hay las gamas multi Windows y otras. Entonces, esa es la importancia de aplicar un buen color según lo que querés representar con tu logo o tu identidad corporativa. Y para concluir, aquí les comparto esto que nos muestra cómo abstraer imágenes y cómo no todas las imágenes son sí o sí iconos o símbolos solamente, sino que en el mundo del branding o de la publicidad tenemos otros adjetivos también para este tipo de iconos o pictogramas. Entonces, por ejemplo, la manzanita es un pictograma porque es casi un icono y ya hablamos qué representa, ¿no? Una manzana mordida, por más que haya un simbolismo detrás del pecado original. Hay unas marcas abstractas que son como este logo de las Olimpiadas, porque sí tienen un simbolismo escondido, que solo lo saben las personas que reconocen la simbología escondida. Y tenemos mascotas, por ejemplo, que es como la caricatura, en este caso de KFC, que es el militar que creó este pollo, ¿no es cierto? Entonces hay marcas abstractas, marcas de nombre, marcas pictográficas, tenemos emblemas que son casi escudos, básicamente, y tenemos marcas de letras. Aquí tenemos más ejemplos de esas categorías
marcas abstractas o simbólicas, mascotas, emblemas, marcas con palabras, marcas con letras, marcas con combinación de algo simbólico con una letra. Tenemos monogramas, tenemos símbolos, tenemos emblemas, tenemos una combinación de texto y una imagen o un símbolo. Mascota, que sería el KFC. Bueno, eso para que sepan cómo expresar correctamente cuando diseñen su logo. Yo diseñé una mascota que soy yo en versión abstracta, me hice un gestal o me hice una figura y fondo con una revolución, parezco una tetera, no sé, ustedes eligen, ¿no? Pero para que tengan algunas técnicas adicionales. Por último, no todo es un logotipo, eso creo que ya lo deben saber. Tienen que diferenciar si van a diseñar un logotipo o un imagotipo o un isotipo o un isologotipo. Entonces, si ya lo saben, pues se los replanteo una vez más. El isotipo es cuando tengo solo un icono o un símbolo de la marca que no tiene texto y se lo puede reconocer. Simplemente sabemos que esto es Avon o Herbalife sin tener el texto. Ese es un isotipo. Funciona suelto. El logotipo es una palabra, un texto. Entonces, en ese caso, sería como estos nombres que ven acá y no hay una marca si no tengo la palabra escrita. El imagotipo es la combinación de una imagen con un texto, pero que puede funcionar solita la imagen o solito el texto y siguen funcionando bien. Y el isologotipo es cuando yo tengo una combinación de texto y de imagen que no tengo cómo descomponerlo, no tengo cómo separarlo. Como el logotipo de Burger King, si yo le saco la hamburguesa, me va a quedar un redondo amarillo horrible, no funciona. Entonces, ese sería un isologotipo. Y aquí tenemos logotipo de Coca-Cola, nombre, texto, isotipo de Mac, la manzana prohibida. El imagotipo de Spotify es un símbolo con una palabra, combinando logo con isotipo. Y el isologotipo, que es un elemento que no lo puedo descontraer, no lo puedo desarmar, viene tal cual como lo ven en pantalla. Entonces, esa sería la diferencia o relación entre esos conceptos. ¿Y cómo puedo hacer para abstraer una idea y convertirla en un logo? Bueno, aquí tenemos el proceso de abstracción de una imagen desde un toro hasta una obra de arte medio estilo Bauhaus, estilo de Stil o de constructivista. Y vean que ese toro se va descomponiendo en figuras cada vez más geométricas, más cuadradas, le aplico colores y de ahí lo desintegro por completo. Entonces veo esto y yo no voy a saber que esto es un toro. Pero si ya veo esto, ya lo veo al toro. Y a medida que voy avanzando, bueno, lo voy reconociendo cada vez más. Entonces, esta es una buena técnica para que ustedes puedan aprender a simplificar formas, figuras, objetos y llegar a algo más simbólico o más icónico cuando hagan la creación de su logo. Vean acá que tenemos un pajarito y sus alas las representan con unos triángulos que son como las plumas en versión abstracta, en versión geométrica. Lo mismo con este torillo, vean que lo convierte en unas líneas muy, muy esenciales y todavía puedo reconocerlo el torillo, aunque ya no se vea como un toro. Más parece algún otro animal tal vez, pero aún así queda una esencia abstracta del animal original. Aquí no se vayan a reír, ya son las últimas 4 diapositivas, creo, pero bueno, esto no es para burlarse, porque es un trabajo de verdad de un colegio, donde hacen el trabajo de descomponer un dibujo hasta llegar a su máximo nivel de abstracción. Entonces, este perrito medio osito, medio leoncito, se va descomprimiendo hasta llegar a esas montañitas de colores, que no tienen nada que ver con el dibujo original. Lo mismo aquí a la derecha. Vean cómo el lobito va cambiando hasta que queda en colores y formas muy abstractas. ¿Cómo podemos usar esto en arquitectura o en diseño industrial? Bueno, ahí tenemos un árbol en la versión original, que es casi una copia del árbol original, y luego tenemos las versiones cada vez más y más abstractas. Entonces, obviamente hay niveles de abstracción que son recomendables y hay niveles que ya son demasiado exagerados. Fíjense que aquí tenemos un nivel bajo de abstracción, donde es casi una foto original, un nivel medio de abstracción, que es como si yo hubiera calcado la silueta y le hubiera dibujado las orejitas y ojos, y un nivel elevado de abstracción, cuando ya logro una especie de símbolo con ese osito, sin que esté tan literal ese oso de peluche. Entonces lo mismo tendrían que intentar hacer ustedes con algo que los represente, ir abstrayendo de esta manera, desde algo muy literal,
hasta algo más simbólico, más icónico o simplemente más pictográfico, ¿no? La cámara de fotos, lo mismo, cómo le voy haciendo un negativo blanco y negro y le voy sacando los elementos para que sea fácil de reconocer por cualquier persona. Ahora, ¿por qué hacemos esto de la abstracción? ¿Por qué mi logo no puede ser mi foto sonriendo simplemente y mi nombre, Federico, diseñador industrial, y mi carota? Porque obviamente eso no tendría éxito en el mercado, ¿no? De entrada, nadie compraría mi producto y obviamente genera muchas connotaciones negativas poner un rostro de un ser humano en una publicidad. Y ahorita van a ver por qué. Nosotros hacemos este proceso de abstracción icónica porque es más fácil comunicar un mensaje a mi lector, a mi televidente, a mi usuario, cuando yo uso símbolos o iconos que cuando uso fotografías muy literales. O sea, cuando yo tengo un símbolo como el personaje que tenemos a la izquierda, no me distrae tanto el bicho, entonces me concentro más en la lectura. En cambio, cuando tengo tanto detalle en este dibujo, sombras, reflejos, los brillos del cabello, las gafas y todo, ya casi no leo el texto porque me concentro en el dibujo. Entonces, por ese motivo, las publicidades, los manuales de usuario, nunca vienen con fotitos. Cómo bañar a tu perro paso a paso, por ejemplo. Pucha, miren qué triste, ¿no? O sea, ¿quién compraría ese manual o quién le haría caso? Te pones a llorar, pues, antes. Pero si yo veo este manual así con dibujito, otra cosa, una infografía que utiliza simbolismo, ¿no? ¿Cómo lavarse las manos? Vean la diferencia de estas dos infografías o de estos dos manuales. Por eso cuando lleguen a tesis, ustedes van a hacer un manual de usuario, todo dibujado, vectorizado, las manitos, el producto, se usa así, abra por acá, tome de esta manera. Entonces, ese es el poder que tiene el simbolismo y la abstracción en términos de publicidad y también en términos de infografías, ¿no? Para manuales de uso. Imagínense esta infografía de cómo bañar los genitales de tu bebé si fuera hecha con fotos de seres humanos. Imposible, imposible. Chau privacidad, o sea, chau todo. No sería bien visto, ¿me entienden? Uno vería la foto y miércoles, ¿por qué ponen esa niña? Podrían poner una niña con otro color de piel, eso no es inclusivo, y ya pueden empezar los achaques. Entonces, da muchas connotaciones diferentes. ¿Y qué hacen ustedes? A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 25. Lo último, lo prometo, con esto nos vamos. Si ustedes quieren abstraer su nombre o unas letras, esta sería la técnica. Por ejemplo, si yo tengo la palabra el colgado o la palabra el mago, fíjense qué hacen acá. Elimino todas las vocales, me quedo solo con las consonantes. Por ejemplo, se va la E, se va la O, se va la tanto, solo me quedo con las letras que no se repiten. Y solo consonantes. Entonces me queda la L, la C, la G, la D y la M. Y luego esas letras, L, C, G, D, M, las exploto como si fueran palitos. Entonces la letra L la traslado por acá, la letra C la traslado por acá, la letra G la traslado por acá y me genero un símbolo que me represente o me identifique. Entonces, vean que con una frase puedo hacer lo mismo. Yo soy confidente. Entonces elimino vocales, elimino letras repetidas, me quedo con la letra M, C, N, F, D, T, la descompongo esas letras y las voy uniendo. La letra M sería este símbolo, que son estos dos palitos con su símbolo del medio. La letra C es este objeto, lo coloco aquí abajo. La letra N son tres palitos, entonces aquí pongo 1, 2 y 3. La letra F son tres palitos de nuevo, entonces los pone por aquí, 1, 2 y 3 aquí abajo. Es como que voy deconstruyendo una palabra para reconstruirla, pero como un símbolo secreto, que solo yo sé qué significa esa cosa, porque aquí nadie va a decir yo soy confidente cuando vea esa imagen, ¿no? Es algo muy personal. Entonces ustedes eligen a qué nivel quieren llevar este simbolismo o esta deconstrucción de sus logotipos, pero la tarea para la próxima semana, aunque este miércoles ya me tienen que mostrar un avance de cómo está quedando su diseño o en qué se están basando, en qué simbología, en qué números, en qué letras, en qué colores, eso lo vamos a charlar este miércoles. Lo que ustedes tendrían que hacer es aplicar en la creación de su logo estas cosas que hemos visto el día de hoy, estos contenidos, estos conceptos. Cómo agarro algún número que para mí represente algo, ya sea la fecha de mi cumpleaños, ya sea el año de mi nacimiento,
cuando falleció algún ser querido. Entonces puedo sumar esos números. 2012, 2 más 1, 3, más 2, 5. Ok, el número 5 lo agarro, porque es la suma de 2012. Entonces, no sé, ustedes pueden escoger, como les digo, o no, en vez de poner el número 5 literal, voy a usar un pentágono. Y dentro del pentágono voy a colocar mis iniciales, pero de forma abstracta, jugando con figura y fondo. Bueno, ustedes eligen, repito, qué técnicas usan, qué números, qué letras, qué colores, pero sí tienen que poder explicar por qué usé estos colores, por qué estas letras, por qué esos números y qué representa para mí. Y después, ese loguito nos va a acompañar el resto del semestre en las diferentes presentaciones que vayamos haciendo cuando ya vayamos diseñando algunos productos para el primer parcial y lo que se viene más adelante en la parte de marketing. Bien, ahora sí, terminé. Eso sería todo, jóvenes. No sé si quieren hacer alguna consulta, ya sea del tema que vimos, o de la tarea, o de cualquier otro asunto, antes de irnos. A ver, ¿alguna preguntita por ahí? ¿No hay dudas? No. ¿Está todo claro? Todo claro. No. Ok, bueno, me alegro que siempre, o casi siempre, quede todo claro. Ya saben, entonces, si tienen alguna preguntita por el grupo de WhatsApp, porfa, si no, nos vemos el miércoles con un avance de su logo, aunque no todavía terminado, y el lunes ya tendría que estar subido a la plataforma como tarea. Muy bien. Eso es todo, juventud. Vámonos. Gracias a todos, gracias a todas. Profe, Chao, chicos. gracias. A ustedes. Nos vemos.